Muy bien. Vamos, los jóvenes, espero que logremos terminar el día de hoy la parte de teoría, ¿sí? Prácticamente nos hemos estado basando en... ¿Sí? Ahí estamos, muy bien. Entonces, los sistemas de mampostería, como muy bien hemos visto, pues prácticamente están compuestos de lo que vienen a ser los mampuestos y obviamente pues todos estos elementos se empiezan a generar de alguna manera rigidez previa a que vaya a haber algún tipo de apertura. Por ejemplo, en esta imagen, en estas tres imágenes, tenemos algunos detalles constructivos que son bastante típicos de la mampostería y por ahí en la clase pasada alguien pues, preguntaba qué sucedía con el tipo de cimentación. Pues sucede que muchas veces se acostumbra a utilizar una cimentación basada en un concreto ciclopio. El concreto ciclopio viene a ser una combinación, como platicábamos, entre... Normalmente, pues este es un estándar que se asume que va a garantizar cierta resistencia. En Guatemala, normalmente nosotros, dentro de ese volumen con el que nosotros generaríamos pues, una parte, si todo este volumen es un concreto ciclopio, de este 100% del volumen, pues claramente habrá unas partes que están conformadas de piedras bola, ¿sí? Etcétera, llegando a tener más o menos 2/3 del volumen. Es un estándar. Obviamente, si la piedra bola es la que más proporción del volumen va a llevar, esto quiere decir de que va a producir una fundición o un volumen bastante pesado. ¿Cuál es la densidad del concreto fundido? El peso específico del concreto, 2400. Hablamos de que un estándar 1400 sería metro cúbico. El concreto ciclópeo igual esa densidad, incluso muchas veces la supera, en su mayoría la supera, llegando a estar alrededor entre, mejor dicho, desde 2200 hasta 2600. ¿Sí? Ciclópeo. ¿Sí? Tenemos 2/3 partes de piedra, donde con ello se busca que la mayoría de piedras ande en diámetros inferiores o iguales a 30 centímetros. Esto es un aproximado. Obviamente, si yo estoy adquiriendo piedra triturada, se asume que más o menos todas deberían de tener esta. No quiere decir que si yo tengo una piedra muy pequeña, hablamos de una pulgada de metro, sea inaceptable, o 32 centímetros, pues yo voy a rechazar todo un lote solo por una piedra que se pasó por ahí, sino que este es un estándar buscando que de alguna manera yo logre alcanzar un volumen que en su mayoría garantizado sea piedra, más no tanto una fundición. Esto entonces va a producir un volumen pesado a muy bajo costo. ¿Sí? Normalmente cuando nosotros hablamos de que vamos a hacer
muro de contención, como el que tenemos en este sentido. ¿Ustedes alguna vez diseñan muros de contención? ¿No? Vamos a ver cómo diseñar muros de contención de mampostería. Eso sí lo podríamos ver. Y el fundamento, el concepto, aplica para los dos. Sucede que hay un tipo de muros de contención que si esta ruta va a hacer la diferencia respecto a otro suelo y yo quiero contener en la parte izquierda, pues yo lo que normalmente voy a proveer es un muro de contención. En su mayoría, quienes van a ocupar del lado inferior, pues buscan cierta verticalidad, y lo que generalmente se realiza es un bloque trapezoidal o vamos a comentar, un bloque trapezoidal o triangular que de alguna manera logre garantizar que va a tener bastante peso. El concepto para un muro de gravedad, también puede tener un acabado con esta forma. Esto como tal sería solo por conceptos, esto sería un muro de contención, claro. Generalmente se utiliza la piedra buena. Y pues obviamente acá tendríamos todas las grandes partículas ahí de piedra buena. Claramente no es la escala. Pero lo que uno utiliza, en el caso de muros de contención hechos con concreto cíclope, es una forma bastante económica de verlos, es que uno genera una fundición o un volumen tan pesado, que al suelo le sería más fácil arrastrarlo que voltear. ¿Sí? Entonces uno genera tanto peso que toda la fuerza de fricción, a ver, la fuerza de fricción aquí es igual. Sería un coeficiente por la fuerza normal. Obviamente la rugosidad o el contacto que va a generar esto es pues todo lo opuesto a eso, ¿no? Tiene una superficie bastante rugosa. Y multiplicado por un peso tan grande, uno logra contener suelos. Bueno, esto es más de contención de suelos, pero económicamente hasta 3 metros, 3,5 es bastante viable con muros de contención por gravedad. Entonces, el concepto general de un concreto cíclope es una condición bastante masiva. Entonces, ¿qué sucede o de dónde es que nosotros, por qué se empezó a utilizar el concreto cíclope para mampostería? Pues sucede que la cimentación, que es lo que ustedes pueden ver acá con dimensiones HB, sería pues obviamente una altura por cierta base. Obviamente este concepto tiene algo muy similar a lo que veíamos en el contexto de suelo. Vamos a tener un tipo de cimentación bastante pesada, que lo que está generando es mucha rigidez en la base, ¿sí? Y que también evita, en la mayoría de los casos, bueno, evita en todos los casos, la necesidad de tener algún, ¿cómo les podría decir? Esto se vuelve tan pesado que la flexión no va a ser un problema para este tipo de cimientos. Entonces, casi el acero de refuerzo para resistir esos esfuerzos a flexión es imprescindible. No sería prescindible, porque no llevamos acero de refuerzo. Entonces, tenemos una cimentación bastante masiva. Normalmente, las dimensiones de esta cimentación que se acostumbra a realizar en áreas rurales, claramente esto no es un diseño estructural, ¿sí? Es una práctica que se ha visto que funciona
Y pues hoy en día muchos maestros de obra pues a la fecha lo aplican. ¿Qué quiero decir con esto? Es una forma de cimentación, sí, es seguro para un nivel, por supuesto, 2 niveles no se los recomiendo, ¿sí? Obviamente no vamos a ver cómo diseñar este tipo de cimentaciones, pero sí existen. Si más o menos esta medida tiene 50 centímetros enterrado, hablemos de que solo esta sección muchas veces llega a tener desde medio metro hasta 1 metro, ¿sí? De 1 por 1, o medio por 1, o medio por medio, más o menos. Es bastante fundición, bastante piedra, más que todo bastante piedra la que lleva. Y nuevamente esto lo que hace es generar una base bastante rígida, pero claramente esta no es la mejor opción para una obra que vaya a estar en un área de alta presencia sísmica. Cuando nosotros empezamos a tener movimientos de parte del sismo, el problema de tener algo tan rígido en el suelo es de que la parte que está enterrada se vuelve demasiado rígida y la parte que sobresale, si no está correctamente, pues, esto para acá. Vamos a acelerar aquí un poco la escala. Si yo tengo demasiada rigidez expresada con la letra K, si tengo demasiada rigidez en la parte inferior y en la parte superior, se queda bastante corta ella. Lo que va a suceder es de que yo tengo, entonces, estoy induciendo a una falla, específicamente en estos puntos. Entonces, muchas veces, esto funciona y no va a generar ningún tipo de problema a lo largo de su vida útil, porque se acostumbra que si esto, nuevamente, yo lo estoy utilizando en un área rural, es muy común ver que esto sea un techo ligero. Al momento de que yo tengo un techo de madera, un techo con láminas de costaneras y demás, pues esto ni siquiera se va a comportar como un diafragma, no hay ningún problema. Y en su mayoría no falla, porque lo que hace las estructuras al momento de seguir esta cimentación tan robusta es de que simplemente va a desplazar las columnas. Normalmente, en las casas, para se acostumbra a tener este tipo de cimentación, se tienen muros de adobe y los muros de adobe mantienen el mismo concepto siendo bastante anchos, ¿sí? Entonces, nuevamente pesa mucho y pues el concepto es de que no, al no tener un diafragma en la parte de arriba, pues casi nunca falla. Para que pues vayamos viendo desde dónde empieza la mampostería más o menos y hasta dónde podemos llegar, que es lo que se busca en el curso. Muy bien. Dentro de los sistemas que nosotros podemos llegar a tener en la estructura, podemos tener pues de mampostería, podemos utilizarla y aplicarla para sistemas combinados, así como también para sistemas solamente de muros. Según aquí es NSE, un sistema tipo cajón, es ¿cómo se comporta este tipo de sistema? ¿Cómo? Únicamente resiste luz. Exactamente. Las cargas verticales o las solicitaciones verticales son a través de los muros. Entonces, ¿qué sucede? Claramente nosotros no podemos diseñar todo un cajón y el acceso que mire la gente que hace la compartiente por abajo, no, eso no se puede hacer. Hay que dejar puertas, claves, ventanería también y accesos entre modulaciones. Entonces, al momento de que nosotros vayamos a tener pues, puertas, accesos a otras habitaciones o a otros ambientes en una casa, por ejemplo, o ventanería, nosotros debemos de tratar de que la rigidez de los elementos que vaya a rodear esta abertura trate de igualar
todo el conjunto del muro de mampostería, que nuevamente pues sería bastante robusto. Obviamente debemos de cumplir con todas las características de GIES, de GIES, claro, de ACI también, pero es bastante importante que nosotros tengamos el cuidado respectivo de poder ubicar correctamente los elementos. A ver, un detalle típico de levantados de muro, por ejemplo, podría llegar a ser, les digo esto porque ya vamos a nombrar obviamente las cosas por su nombre, ¿sí? Normalmente, alturas en muros, hablamos de que empezamos, digamos que si vamos a generar una tipología típica, o bastante estándar, más o menos, tenemos alturas en promedio desde 250 hasta 350. Puede llegar a tener 4 metros o 5 sin problema, pero idealmente ese muro pues ya hay que diseñarlo. Y empieza a producir unos elementos muy esbeltos. Recuerden que a la larga, esta altura pues es la que en promedio nosotros manejamos para las diferencias de niveles. Entonces, si nosotros superamos, y ya vemos que ya estamos llegando a 4 metros o similar, el problema que hay que tener mucho cuidado es cómo vamos a conectar la parte de arriba de ese muro. Nuevamente, por la longitud que va a tener, o la altura, perdón, que va a contar ese muro, y evitar entonces así un panel. En mampostería nosotros vamos a estar utilizando pues, elementos de borde que van a ser entonces columnas, pero estas comúnmente se les denomina mochetas. ¿Sí? Entonces vamos a tener siempre mocheta para iniciar el muro. Y si en algún caso hubiera, pues, digamos que se está generando un levantado del muro y justamente en ese momento aparece una puerta o una ventana, lo más recomendable es finalizar el muro con otra mocheta, ¿sí? Podría ser bien lineal, un tipo de bloque. Dicho de una manera sencilla, yo en toda esta parte llevo entonces un levantado con ciertas dimensiones y previo a que yo voy a ubicar pues el marco, por ejemplo, de una pequeña puerta, pues yo lo que debería de hacer es siempre proveerle un dintel o una solera. Normalmente las puertas se modulan. Si ustedes pueden prestar atención a las viviendas, casi todas las aberturas van a contar con una misma altura, o todas las ventanas y puertas, como pueden ver ustedes por ejemplo acá, la parte superior de esta ventana pues va coincidiendo con la puerta, con esta ventana y el resto de accesos se encuentran abajo. Eso es un efecto que normalmente uno prevé de tal manera que se libre la parte del peralte de la solera de humedad, que podría ser todo esto que tenemos acá, en la parte superior. Ya previo a cambiar de nivel o para conectarnos al entrepiso, esta sería no una solera de humedad, sino solera corona, disculpen. Y el borde interior de esta sería entonces mi solera hidrófuga o mi solera de humedad. Ambos nombres son válidos, ¿sí? Solera hidrófuga, solera de humedad, cualquiera funciona y a la mitad, dependiendo de la altura que yo tenga, voy a proveer también soleras intermedias. Solera intermedia.
Entonces, dentro de un levantado tengo tipos 3 de soleras. Empiezo con mi solera humedad, solera intermedia y solera corona. Normalmente para un sistema combinado, la solera de corona muchas veces cambia por algún tipo de viga. Ambas cumplen la misma función. Pero si yo la voy a analizar como viga, ojo, mucho cuidado cuando estemos utilizando algún tipo de software, porque lo que hay que hacer es de que este tipo de elementos nosotros mismos al momento de levantar la parte interior del muro estamos restringiendo que la viga se deflecte. Una viga en un sistema de marcos, por acción natural de la gravedad, tiene que deflectarse y ahí empieza a generar esfuerzos debido al peso propio. En un muro, una viga, pues, pudiera estar conectada si es un sistema mixto, un sistema combinado, o un sistema dual también. Y normalmente va a estar conectada entre columnas y otras vigas, más no va a estar necesariamente sometida a una reflexión. Entonces, el momento de analizar, es muy probable que ustedes chequeen una viga que es un poquito menos robusta que para un sistema de marco normal. Entonces, regresando a las partes del muro, tenemos las mochetas, van a ser todos aquellos, y bueno, esto valdría la pena que lo anotemos como una definición general, por favor. Las mochetas serán esos elementos verticales que están diseñados para resistir cargas verticales y delimitar los muros. Una mocheta, y bueno, hasta ahí llegaría nuestra definición como tal. Las mochetas se les llama así porque, vamos a ver, y esto viene a ser una pregunta de privado. ¿Cuál es la sección mínima que debería tener una columna de concreto? 30 por 30. Las modulaciones del bloque que nosotros vimos, ¿cuál es el bloque más ancho que podemos tener? Ya acabado. 19, 20 como ya acabado, ¿verdad? Entre 30 y 20, pues obviamente hay 3 centímetros de diferencia, que si yo alineaba ejes, lo que estaría consiguiendo yo es, asumamos de que tengo aquí una columna de 30 por 30, tengo un muro que tiene 20 ya con acabado, y pues obviamente debo de repartir 5 centímetros en cada lateral. ¿Qué sucede? Este detalle es poco común verlo en viviendas. Normalmente ustedes cuando miran que acaba un muro, pues se logra ver el acabado uniforme, o pues este plano, hasta la próxima me da si sea en pasos, pero esa viga era mis dudas. Entonces, normalmente cuando hay muros que finalizan en una puerta, estas no tienden a tener una columna como tal. Y ojo que no es una columna solo por el hecho de que no cumple con estas medidas. Es bastante común ver que donde va a terminar ¿cómo se llama? El muro, se cuente con un elemento de las mismas dimensiones del muro. Y ya con acabado, esto es imperceptible. En el momento donde se puede ver es en obra, porque normalmente una mocheta guarda un poquito más de humedad. Al momento de colocar algún recreador, durante algún tiempo se mira un poquito más húmedo. Pero solo por eso. Ya luego el pintado, eso se pierde, se ve como una superficie completamente plana. Entonces, si esto no cumple con medidas de 30 por 30, según una CI de 18, esto no es entonces una columna. Y luego de eso, el armado, pues, si eso fuera la sección transversal, es bastante común verlo con un acabado muy parecido al de una columna. Si nosotros utilizamos pues, un bloque de 20 con acabado, las dimensiones de esta mocheta normalmente pues, hablamos de que tendríamos 20 por 20 para que sea completamente cuadrada, y aunque no tenga los 19 centímetros, al igual que el bloque,
pues ya con el repello se supone que la fundición es completamente lisa. Entonces, una columna como tal, per no necesita que uno la repelle. Sí se le puede dar un acabado, pero la sección fundida, pues, en su mayoría, va a cumplir las medidas, en este caso, 20 ¿verdad? Podría ser también de 15 por 15 o 10 por 10 si fuera tabique. Pero en tabique es bastante, si de por sí es bastante complicado fundir algo tan pequeño, pues esto viene a ser aún más laborioso. Y algunos optan por solamente linear los muros tabiques, o sea, los de 10 por 10. Entonces, esto desde ese punto práctico, que es ya en obra, es poco común ver que sea posible utilizar un tabique para el muro de carga. Es más delgado y eso lo vuelve muy esbelto. ¿Sí? Entonces, no es común ver muros tabique haciendo la de carga. Cerramientos, eso sí se puede utilizar sin problema, no carga. ¿Verdad? Armados típicos, pues normalmente les decía 4 varillas independientemente si es de 20 por 20 o de 30 por 30. Lo que en su análisis puede llegar a dar este tipo de varillas sería, por ejemplo, 4 número 3, 4, 5, y es muy raro ver alguna de 3 cuartos, número 6, en este tipo de detalles. Poco bien. Siempre existe la duda que más de alguna vez se les hará en obra, y es de que, y aquí les pregunto yo, la varilla mínima que puedo utilizar en concreto reforzado, ¿cuál es? Es la número 3. Porque esa es la que ya está, digamos, la número, no están corroboradas. A partir del número 3, por nivel de esto es más un tema de fábrica, ya trae corrugas. No quiere decir que no se puede conseguir una varilla de un cuarto corrugado. De hecho, las electromallas, si alguna vez las han visto o las han tocado, es una varilla bastante delgada y ya bien corrugada. Entonces, ¿qué sucede? Basándonos en el concepto de que un concreto reforzado necesita varillas corrugadas, pues normalmente nosotros deberíamos de proveer, entonces, pues obviamente, nuestro diseño solo con varillas corrugadas. Entonces, muchas veces, y esto pues es un detalle ahí como que genera, pues, que siempre genera pues un poquito de polémica, pero esta varilla, absolutamente todos los constructores de Guatemala están acostumbrados a trabajar varillas número 4, número 2, todos, sin excepción. Pero, miren, si yo hago mis cálculos, fíjese que incluso me cumple sin varilla. Sucede que como es un sistema tipo cajón, el muro llega a aportar tanta rigidez acortante que no les va a derrotar este tipo de elementos. Entonces, basados en ese concepto, y como no es una columna, no es una columna para mapa, no tiene ni siquiera las dimensiones, esta varilla entonces solo me funcionaría para mantener las 4 varillas, número 3, número 4, número 5 en su lugar. No están cumpliendo una función. Entonces, hay que separar el concepto de si es una columna o no. Yo les digo, si está en el borde de una puerta, no está restringida por muros. A lo mejor eso sí hay que diseñarlo como una columna. ¿Sí? Entonces, mis estribos sí van a cumplir esa función que es combinar. ¿Sí? ¿Qué pasa si una columna no tiene estribos? ¿Cómo falla? ¿Cómo fallaría? Hay una forma muy característica de tocar una imagen vale más que 1000 palabras, pero ustedes son. Esto, miren, una falla tiende, por favor, una falla
No tenemos mucho tiempo ustedes. Ahora sí es un comentario de la clase. Si lo quieren hacer, la forma que normalmente les puede fallar una columna es la clase. Miren, siempre va a predominar ante otras una falla por compresión. Comúnmente, madre santa, ahí no estará. Bueno, aquí creo que es un poquito más fácil ver. El tipo de falla es una explosión. Una columna está sometida a una descompresión. Este es el esfuerzo para que nosotros definamos. Pero a pesar de que el esfuerzo está compuesto por flexión y compresión, normalmente predomina la compresión. Ese es el. ¿Cuál es la definición de ACI para una columna? Pregunto, ¿dice elementos verticales? ¿Completamente seguros? ¿Apostarían su nota al curso? Investiguémoslo para el próximo viernes, ¿sí? Cargas verticales nos. El próximo viernes vamos a discutir acerca de eso, ¿sí? Porque no compete tanto al curso como tal, pero sí a su formación ya en el último curso ya para ser ingenieros. En 4 meses legalmente ya somos ingenieros. Si alguien nos pregunta cuál es la definición de una columna, no vayan a decir es un elemento vertical. Eso les digo. No van a haber puntos por esa tarea, sino es responsabilidad de ustedes como futuros ingenieros. O tal vez sí, no lo sé. Vamos a ver. Si no nos dejamos motivar. Bueno, regresando al punto por qué falla una columna. En este punto, si usted cuenta carga, yo les puedo asegurar que lo que falló ahí en realidad fue un estribo. Lo que sucede es de que el estribo, al momento de que se abre, y es por eso tan importante el doblez, que este doblez, no sé si se logra ver, pero el doblez que yo les trazaba acá en rojo, normalmente debe de cumplir con cierto ángulo, y por favor, si a ustedes les gusta la supervisión, si yo tomo este estribo y lo traslado para acá, normalmente el doblez de este estribo sigue esta forma, ¿sí? Más o menos. Hasta hay ciertas medidas que debería cumplir ese pequeño gancho. Y uno diría, pues entonces, ¿por qué es que uno es tan quisquilloso ahí con esos detalles? Sucede que muchas veces, por pereza, vamos a ver si está bien. Hasta un poquito torcido, un poquito bien. Y muchas veces dejan así los estribos porque es súper práctico agarrar 4 varillas. Es como un clip, ¿no? Solo para cerrar. En mampostería no me preocupa. Si fuera una columna de marcos, eso sí puede generar problemas porque lo que va a producir es una falla de este tipo. ¿Qué sucede? Ustedes diseñan sus columnas para que resistan a compresión, y lo que sucede es de que cuando los esfuerzos encuentran una abertura en algún estribo o algún estribo está más separado de lo que debe, entonces lo que sucede es de que fallan en ese punto. Les puedo decir que pasado el más o menos donde está ubicada esta fotografía es la zona no confinada. Puede ser. Y el problema está en que cuando pierde confinamiento, entonces pues pasa esto. Normalmente falla y pues como que se hincha ahí la columna, ¿no? Ahora bien, ¿por qué es importante que ustedes sepan esto? Para empezar, porque ya pasamos por concreto, eso es el concreto. Segundo, porque entonces, si yo estoy diseñando una mocheta intermedia, a lo mejor esto no va a pasar. Aunque yo no tenga estribos, tengo un muro a los lados. No puede pasar eso. No es fácil que falle todo el muro. Segundo, si yo tengo una mocheta
que está al borde de alguna abertura, a lo mejor sí, y es por eso era lo que les decía, a lo mejor yo sí necesito diseñar esta como una columna debido a que, si pueden ver, esta es la longitud de toda la mochila, ¿sí? En rojo. En verde es la longitud efectiva. Si esto está empotrado, esta sería la longitud. En longitud efectiva, normalmente nosotros trazamos, ustedes saben, la forma tentativa para que bandee esa columna. Entonces, si no tiene algo que restrinja el muro, pues puede pasar eso. Entonces, esto es más que todo conceptual. Ahora, tenemos nosotros mochetas. ¿Dónde las vamos a ubicar? Las ubicamos en bordes, en el inicio de mis muros, a la parte para rodear o generar el marco de una puerta. Y miren, esto, yo no sé si alguna vez ustedes escucharon o dijeron, durante un sismo, todos corren debajo de la puerta. Que conste que dicen, no dicen publiquenlo, vean cómo están las reglas, pero eso es lo que se acostumbra. Era de colocarnos debajo de una puerta. Sucede que tiene algún fundamento en eso. Los muros no necesariamente pudieran estar lineados o reforzados correctamente, pero siempre se sabe que una puerta va a estar rodeada por mochetas y alguna solera. Entonces eso va a generar un pequeño marco. Debería de ser, teóricamente debería de ser, pues un poco más resistente. Es correcto. Pues ahora ustedes me pueden decir, lo fundamental un poco más, ¿verdad? Porque los esfuerzos parece algo mejor. ¿Verdad? Bueno, es correcto, ¿sí? Obviamente se fue bien diseñado. Entre todos los tipos de blogs que nosotros hemos visto, hay otros. Perdón, pero esto es para que les quede un poco de este lado. Hay un tipo de blog que tiene esta forma. ¿Quiénes lo han visto? ¿Sí? Es el blog tipo 1. Probablemente la mayoría pues, ya los había visto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la finalidad del blog tipo U? En algunos casos lo utilizan como las soleras, o sea, para fundir ahí un día para que se venga un Exactamente. Sí, bueno, la estética, no, yo calculo que todos los que están acá van a tener buena mano de supervisión y construcción, entonces les va a quedar estéticamente nítido. ¿Verdad? Pero más que por estética es por práctica. Por forma práctica sucede que normalmente esta sección voy a poner esto. Sí es por estética, eso ayuda bastante. Claro, pero si yo estoy trabajando soleras intermedias, es permitido que yo pudiera utilizar blogs tipo U. A ver, este es un, digamos, isométrico, y pues obviamente una sección sería esta, ¿sí? Y obviamente pues aquí ya tendría mi pegarlo, mortero, para continuar el resto de hiladas, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y abajo de ella pues también. ¿Qué sucede? Normalmente yo voy a proveer, aquí sí no puedo hacer un armado de día típico, claro. Y normalmente yo lo que hago pues es un armado simple, que comúnmente se le llama una costilla. Una costilla, como la que le sacaron a Baños, a la que se comieron en barbacoa. La costilla generalmente es un armado
está compuesto normalmente las costillas en barbacoa quedan buenísimas. En cuanto a mampostería, casi siempre se arma a partir de dos varillas número 3 o dos varillas de ¿cómo se llama? Número 4 y se les provee pues, un eslabón número 2. Esto obviamente no es una línea, ¿sí? Sino lo que yo estoy haciendo, ojo, porque es de que sí es permitido utilizar este tipo de elementos, bueno, además de la estética, ¿no? Es para poder generar un amarre en estos dos puntos. Entonces, yo lo que hago es de que empiezo a dividir mi muro en pequeños elementos, en pequeños muros que alrededor de todos ellos están confinados. Entonces, es por ello que se llama mampostería confinada. ¿Sí? Una mampostería es solo un pequeño bloque, no es un bloque. Si yo hago una mampostería confinada, que es lo que busco que aprendamos en esta clase de diseñar, yo debo de rodearla de solera de humedad, solera hidrófuga, mochetas, que son los elementos verticales. Como no son columnas, sí puedo decir elementos verticales. Y van teniendo intermedias soleras. Las soleras casi siempre se van modulando. Es común, o esto pues igual lo vamos a chequear, pero es común modularlas a una distancia máxima de 1.50 a cada máximo 1.50 de altura. Entonces, si yo tengo un muro de 2.50, ¿cuántas soleras intermedias puedo tener? Una. Si yo tengo un muro de 4, ¿cuántas tendré? Dos. Exactamente. ¿Entienden el punto? ¿Sí? Es común porque esto empieza a generar modulaciones de muro que generalmente cuando ya les meto números me van a chequear. ¿Sí? Muy bien. La solera intermedia, para la solera intermedia sí es válido utilizar este tipo de detalles. Se puede usar esto o una solera armada. Ustedes la forma le tienen con sus tabletas a la par y hacen su armado con 4 varillas que no pasa nada. Normalmente, a ver, aquí ahora yo les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Vale la pena utilizar más acero? El acero me va a servir para resistir qué tipo de esfuerzos. Tensión o flexión. Muy bien. ¿Y esa solera intermedia va a estar sometida a una flexión? No. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto dinero miramos todos los días sin darnos cuenta pues, que está perdiendo en el muros? Hay que revisar. En su mayoría les van a cumplir eso cuando hagamos el diseño. En su mayoría. ¿Dónde es muy probable que no chequen? En la parte de la solera de corona. Sucede que ahí va a llegar a ser el remate dobleces, digamos, de todas mis varillas que están a la losa. Ahí sí, ¿no? ¿Cómo puedo trasladar o trasladar una varilla que viene de losa? Pues va a quedar como una losa simplemente por ahí. La tensión ahí va a ser bárbara y chocar. Es por eso que muchas losas se caen. Algunos. Bueno, entonces, eso quiere decir que la solera de humedad, es decir, que un diseño de manera, pues no aparece en ningún código. Digamos que en este curso lo vamos a normar para nosotros como ingenieros responsables, que va a ser un elemento, ¿sí? Una solera corona, pues casi siempre está modulado. ¿Están entendiendo el punto? ¿No? Casi siempre va a estar modulado al ancho del muro, que sería de 15 o de 20, ¿no?
Y esta va a tener entonces, nuevamente, el armado se parece bastante al de una columna. ¿Sí? Estas paredes, las cuatro longitudinales, ustedes las van a hacer los dobleces respectivos y en sus mochilas. Entonces, la solera corona casi siempre me permite, al momento de tener ese tipo de dobleces en estribos, que yo pueda generar detalles acá importantes para mis bastones, o tenga yo de dónde o a dónde amarrar esas varillas que pertenecen a la losa. ¿Logran ver con eso? ¿Sí? Dijimos que había tres tipos de soleras en el muro: solera corona y la intermedia, ¿y cuál otra? La de humedad. Y ahí vimos que la de arriba, por detalles de dobleces, varillas y demás, sí debería ser con diama, no puede ser con un bloque tipo U. En las intermedias sí permitimos, digamos que nosotros, alumnos del curso de mampostería, sí podríamos utilizar un bloque tipo U. ¿Qué pasa en las de humedad? ¿Qué les dice a ustedes? De ingeniería. ¿Qué creen ustedes? Pues no se puede por la humedad. No se puede por la humedad. Muy bien, exacto. Así es. Por la misma humedad. ¿Qué sucede con la solera de humedad? ¿Por qué se llama de humedad? ¿Por qué? Sucede que si este es el nivel de terreno, a lo mejor no pienso terminar, pero el nivel de terreno, normalmente solo vamos a tener incidencia sobre el área que estamos construyendo. A la par, casi no. A la par puede haber un jardín, a la par frente está el camino. Bueno, sí es común que normalmente las construcciones de mampostería tengan un pequeño jardincito. ¿Qué sucede? Si yo tengo acá suelo, y es un suelo que no es impermeable, no hay una fundición sobre él, es muy probable que la lluvia, al momento de caer, filtre. ¿Sí? Si filtra, y ya vimos que el block es pues, un elemento que está, seguramente tiene bastantes poros. Si yo permito o utilizo un block tipo U para hacer una solera de humedad, esta pared que se ve en este grandioso esquema, que sería esta, lo que va a pasar es que va a tener muchos poros por acá, que de igual manera se van replicando por acá. Y esto permite entonces que la humedad pueda subir. Y ahí, porque algunos ahorita pusieron cara con razón esa pared de humedad. A lo mejor pudieron haber utilizado esto, o bien el nivel del suelo pudo haber quedado pues, un poco más arriba que la solera de humedad. Eso no es cierto. La solera de humedad es el punto divisor entre el suelo, que puede llegar a tener agua sobre mi humedad, y se haya levantado como tal. Es prácticamente esa barrera para que la humedad no suba por los muros. Todos los bloques de concreto tienden a tener poros, ¿sí? No se diga un tipo D, tipo C, sí, un B, igual un tipo A, que sea un tanto, pero bueno. Siempre permiten cierta humedad. Que supone que se puede hacer una casa para sostener el nivel más bajo y que no se tenga la tierra para rellenar y todo, se puede hacer como que la solera me da 40 centímetros. ¿No? Para llegar al nivel al momento que se rellene todo. Ah, sí, no hay problema. No hay problema. Lo único es de que haces una sola. Los 40 son de perate, ¿verdad? Ah, de verdad, el ancho lo que es hasta los. Sí, siempre sí, lo único es de que hace un poquito caro. Pero no me gustaría suponer que viene el incidente corrido las 3 ciudades de los 40 de fundido de concreto. No le quedaría demasiado peso. Ah, ¿usted dice para el cemento corrido? Bien. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Que sí lo vamos a tocar. 10 minutos de contextos. Muy bien. A ver, entonces, antes de pasar al cemento corrido, que es una muy buena pregunta de Juan Luis, ¿qué sucede? Que esta solera, entonces, yo pretendo que no sea del bloque, y es por ello que se utiliza normalmente concreto sin bloque, que es el que ahora vamos a pasar.
Las piedras pues, no son permeables, ¿verdad? Son tan densas que no tienen poros como para hacer que absorban agua y absorban agua. Eso no pasaría. Es por ello también que se utiliza mucho este tipo de cimiento, ¿verdad? Bueno, entonces, este tipo de detalles quedan descartados para esta parte por temas de humedad, no por otra cosa, por temas de humedad. El armado pues, se vuelve bastante típico, se puede replicar que no pasa nada, y menos de eso, no. Una vez sí vi unas soleras Corona de 3 varillas, y sí tenían pues partes o pinteles donde sí había montañería y pero bueno, pasa ahí. Ahora, en las soleras intermedias podríamos hacer ese detalle. Bueno, ahora, si este es mi nivel de terreno, vamos a pasar a lo que sería entonces, ¿qué pasa debajo de esto? ¿Sí? Pues obviamente nosotros necesitamos proveer algún tipo de cimentación. Esta ya vimos que debe estar. ¿Qué ocurre debajo del levantador de piedra? Sucede que, al igual que ustedes, como ustedes pueden ver en esta imagen, no, permítanme, vamos a ver. No, negativo 6. Bueno, en este pequeño levantado es como para ganar, eso es solo por el efecto de para ganar más profundidad. Se acostumbra a dejar de 1 a 2 hiladas enterradas. Ahora, la pregunta de Juan Luis va enfocada a qué pasa con estos dos, porque estas dos efectos de evaporación. Estas dos hiladas lo que están haciendo es de que cada ¿cuánto tienen los bloques de aire? 20. Yo con 2 hiladas más, ¿cuánto tendría entonces? 40. Tengo 40 centímetros. Obviamente la soledad está modulada a las mismas distancias. Tendría yo entonces 20. Hasta este punto yo ya llevo entonces 60 centímetros de profundidad. Profundidad porque el nivel de terreno lo tengo acá. ¿Sí? Si mi cimiento corrido tendría, qué sé yo, 30 centímetros por ejemplo, o lo que quiera el cimiento se lo llama. Entonces hablaríamos de que estaríamos llegando a una profundidad o un desplante de cimentación de 90 centímetros. Es un cimiento con una profundidad bastante coherente. Puede ser más, puede ser de 80, desde 60, no pasa nada. Pero si se dan cuenta, en su mayoría vienen a ser modulaciones de 10 en 10 que están en función a altura, espérate de la solera humedad. Solera humedad también igual pueden dejar ustedes, por ejemplo, mire, fíjense que, bueno, algo que esto pues, les puede resultar a ustedes, yo normalmente aplico este detalle acá, en la solera humedad, dejo 5 o 10 centímetros más. Y lo que me garantiza es de que yo no voy a tener reclamos de humedad en paredes. Porque estoy despegando aún más mi primer levantado. Paredes garantizadas en la humedad. Vamos a preguntar. No es una ley, es un consejo que les comparto. No funciona. Y no está en ningún libro. Pero al final lo que buscan esto es separarse de la vida. Y una pregunta con respecto a los recubrimientos.
igual que en así. Sí. Sí, porque su acero va a estar sometido o expuesto al mismo ambiente corrosivo o de humedad que una fundición de marco. Eso se una fundición. Está así en el video de William García le deja la mitad del. Sí, sí, Por lo mismo, sí, no, a veces vemos famosas dibujantes y eso siempre le explican cómo pasa lo que se miran, los detalles de igual de los pilares y las. Ah, sí, pues sí. Pero ahorita sé por qué se pone más de ahí. Sí. Bueno, miren pues jóvenes, ¿alguien que tenga alguna duda o algún comentario también? Yo con lo que decía de que, por ejemplo, en este tipo de muros que son de mampostería, no vamos a tener presión, digamos. Sí, va a haber. Sí, va a haber, pero normalmente lo que se hace en un sistema frágil es de que usted, ¿cómo le diría? Normalmente se generan paredes paralelas entre ellas para formar un cubo. Es un cubo, por defecto, es la mejor forma geométrica en volumen, ¿verdad? Ahora, si en un caso, que es bastante común, ustedes diseñaran algún garage, por ejemplo, casi siempre esto tiene una gran abertura para que entren los vehículos, ¿sí? Entonces ahí lo que hay que chequear bastante es las columnas, porque ahí sí se vuelven columnas para soportar la viga que va a tener, pues, así que toda la losa de arriba. Eso sí hay que diseñarlo así para que resistan esa presión. Pero si son solamente muros, casi siempre un muro tiene a su par dos que le hacen enganches, ¿verdad? Que lo ayudan a sostenerse. No era, por ejemplo, las costillas, si es posible eliminar las costillas únicamente rellenarlas de concreto o siempre. Ah, sí, no, eso es lo mejor, eso es lo mejor. Lo que pasa es que las costillas, si usted habla de las, me imagino de algún detalle en la esquina, ¿no? Entre un muro y otro, no. Lo que pasa es que las costillas le van a funcionar a ustedes solamente, ya lo entendí. No, la flexión que yo hablaba acá es de que si hacemos toda la longitud de la viga, no va a tener flexión en el sentido largo, porque debajo de ella siempre hay un flujo. Entonces esta costilla como tal no se puede afectar. No sé si. ¿Sí? Sí, es por eso, porque no se va a afectar. Y ahora hablando de la flexión del muro como tal, lo que pasa es que casi siempre vamos a alinear uno perpendicular a otro. Entonces uno va sosteniendo al otro a través de las mochetas. Bueno, ahora por una pregunta: ¿qué tipo de concreto utilizamos? O sea, yo escuché que es más o menos un tipo ground, es como un concreto más líquido. ¿Es el que utilizamos o se utiliza con un agregado más pequeño? No, normalmente, bueno, técnicamente tenemos que diseñar la mezcla, ¿verdad? Entonces ya controla usted su relación a la cemento. Es lo que debo decir, pero comúnmente sí se procura utilizar no diámetros tan grandes para que no tengan problema en algún vibrado. O imagínese que usted, muchas veces pasa que hacen la fundición de las soleras, ¿verdad? Como tal, continúan el levantado y dejan las tablas, sosteniendo o formalizando, digamos, la solera. Y continúan el levantado, ya fundieron losa. Miren, muchachos, las tablas las dejaron. Quitan las tablas y contrato. Ya había terminado el muro. Entonces, se acostumbra a utilizar un concreto bastante fluido. Puede agregarle aditivos que no pasa nada. Media vez, y eso lo vamos a ver en el diseño, si por ejemplo usted está utilizando una resistencia de compresión de 3000, que es bastante común en una postería, garantizar. Y esto puede haber sido a través de un grado, de una mezcla normal, que no pasa nada, ¿verdad? Incluso si se acuerda de diseños de mezcla, no afecta el diámetro de mis agregados, ¿verdad? O sea, es solo lo que manda siempre es la relación emocional, ¿verdad? Bueno, y ahora sí, para terminar ustedes, perdón. Hablando del cimiento corriente,
Bueno, ahorita lo vamos a ver solo para que sepamos qué partes lleva y ya luego pues entramos en el diseño. El espesor mínimo para cimentaciones, ¿de cuánto es? Muchas normas de normas para cualquier cimentación. ¿En dónde? Y la ley. Muy bien. No está. Muy bien. Entonces, desde 20 centímetros, pues podríamos empezar, ¿verdad? El espesor como tal. ¿Sí? No pasa nada. El manual que yo les compartí a ustedes, en una sección tiene la cimentación estándar según el tipo de estructura. Si es para 1, para 2 o para 3. Lo que varía es de que le va aumentando casi que de 5 en 5 centímetros y le aumenta un poquito el ancho. Es un buen parámetro de referencia para que ustedes tengan. Entonces, ya solo para terminar esta parte que sí va a estar sometida a humedad, obviamente todo este levantado está rodeado de suelo, claro. Entonces, ese muro sí va a estar sometido a humedad. Pero media vez tenga su solera de humedad, la humedad ahí no pasa, ¿verdad? Entonces, no habría ningún problema si este bloque queda y se me olvidó impermeabilizar el bloque que quedó enterrado. No pasa nada, pero claro. Al final, el concreto que se queda en presencia de agua, en estudios durante muchos años, en presencia de agua como tal, continúa prolongando aún más la resistencia que puede ganar la compresión con el paso de los años. No pasa nada, ¿verdad? ¿Dónde sí va a tener repercusión en mis acabados? Claro. Y más y lo que les encanta a los albañiles y todo, la verdad es que queda bastante bien. Utilizar un monocapa, por ejemplo, que es casi, que deja casi, puede dejar casi este acabado, es bastante bonito. Esto, con la humedad, es pésimo, es impracticable, se aprieta, pero de manera impresionante. Entonces, ustedes pudieron haber evitado esos dolores de cabeza con utilizar ahora sí nuestra patente solera, ¿verdad? Entonces, esa es la recomendación. Detalles de cimiento corrido, ya últimos minutos. Normalmente, pues esto, si este es el levantado de muro, normalmente para viviendas de jóvenes, ya ahorita vamos a hacer. Normalmente para viviendas. Yo sé que ahorita todos están, sí, eso me pasó con. Bueno, sí, eso pasa, sí, eso pasa. Bien, normalmente viviendas de 1 a 2 niveles, de 30 a 60 centímetros, es un estándar de ancho de cimiento corrido. Y ya con bueno, y esto normalmente pues queda acá, debemos hablar de 20, 30, 25 centímetros como máximo, más, bueno, algo que fuera muy pesado. Es un promedio, no quiere decir pues, que no se está dando el valor mínimo máximo, es solo el promedio. ¿Sí? Luego de ello, pues ya empiezan estas dos hiladas que son las que ustedes vieron acá, 1, 2, 1, 2, ¿sí? Vale. Y el armado típico en estas, pues casi siempre 3, 4, 5 varillas. Longitudinales, ¿verdad? Y nuevamente pues aparece un eslabón de ellos, ¿no? Casi siempre. El armado de las mochetas, ese sí, debería de bajar al conectarse al cimiento. Si no, pierden ustedes el confinamiento. No es un muro confinado. No, pero si mira, uno se arregla hasta la solera de humedad, pues de la solera de humedad para arriba sí está confinado. Esto no. Y esto sí se puede quitar, abajo sí. Entonces, pues todo esto obviamente debería quedar. Pues, cada marco, digamos así, de elementos hundidos y reforzados, debería estar cerrado, vertical y horizontalmente. Entonces, de eso se trata la mampostería confinada, ir haciendo los pequeños rectángulos rodeados de elementos hundidos, que dentro de ellos haya un sentado de bloque. Eso es, ¿verdad? ¿Alguna pregunta?
yo tengo una duda, digamos, en el manual. Dice que solo se recomienda estructuras de mampostería hasta 3 niveles. Quiero saber por qué. Por eso. Yo también. No, pero lo que pasa es que hay mucho detalle. Hay mucho detalle típico que se aplica de esta manera. No quiere decir de que no se pueda construir más. ¿Sí? Pero el problema es que cuando usted empieza a hacer estructuras más altas, ojo que habría que modelarlas entonces como un sistema dual o un sistema mixto, o preliminar. Ya no sería un sistema tipo Cajun. Esto que les he dado hoy es para conseguir un sistema tipo Cajun. Entonces, media vez se define adecuadamente, no debería haber ningún dificultad. Pero es una recomendación bastante prudente a mi forma de verlo, porque así mucha gente evita hacer todo lo que criticaba el doctor Monzón, por ejemplo. ¿Verdad? Empiezan a construir y levantar solo porque ven que no se mueve y no pasa nada. Pero no es del todo correcto. Entonces, estos son los detalles típicos y los que se les ayudan para no más de 3 niveles. No, pues, de 3 como tope. Pero si se puede hacer eso. ¿Nadie más? Muy bien. Y también decía que la altura máxima podía ser de 3 metros, no importa de 3 centímetros. Es justo del, sí.